Quiero empezar la exposición de la palabra recordándoles que estamos en el Evangelio de Lucas. Llevamos ya una buena parte del semestre estudiando Lucas. Qué riqueza, ¿no les parece? Qué riqueza. Debo recordarles también que Lucas le escribió a un hombre este Evangelio, Teófilo, capítulo 1, versos 1 y 2, porque él quería explicarle con claridad lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En lo que vamos a entrar a estudiar hoy, nosotros necesitamos entender esa perspectiva y esa cosmovisión de que le está hablando a alguien como quien está evangelizando a otro, está discipulando a otro y necesita explicarle muy bien la palabra de Dios. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál preferirías de estas dos listas en tu vida? Tú tienes que elegir una de las dos. No puedes elegir una mezcla, sino una de las dos listas. La primera lista, respondiendo a la pregunta, ¿cuál preferirías ser? ¿Preferirías ser pobre? ¿Preferirías ser hambriento? ¿Preferirías ser una persona que llora o una persona que rechazan? Esa es la primera lista. Pobre, hambriento, una persona que es rechazada y una persona que en últimas es infeliz o que experimenta tristeza. Al contrario, ¿preferirías una persona que es rica, que está bien alimentada? Una persona que es feliz y en este tiempo de las redes sociales que es popular. Toma un momento y piénsalo con honestidad. No me vas a responder a mí, le vas a responder al Señor, porque la verdad sea dicha, la respuesta que tú des a esas listas contiene el hecho aún de tu vida eterna. Y te voy a explicar por qué. Pero si eres como yo, vas a responder con toda seguridad externamente. No, pastor, pobre. Pastor, llorar. No, pastor, pues rechazo, porque en este mundo rechazan. Pero internamente, si tú eres honesto y honesta delante de Dios, anhelamos, peleamos, fijamos nuestros objetivos y propósitos por la segunda lista. ¿O no? ¿O por qué las manifestaciones? ¿O por qué nuestras quejas y críticas ante las circunstancias de la vida, de la sociedad, de la iglesia? No es porque nosotros anhelamos mantener lo que se llama status quo. Tenemos valor por el rico. Tenemos valor por la comida y estar saciados. Tenemos valor por la felicidad. Busca nomás en Google cuántos libros y páginas encuentras esta expresión en busca de la felicidad. Y te sorprenderás que todos, lo digamos o no, anhelamos felicidad. ¿Y qué decir de quedar bien con todos? Hasta políticamente correctos nos volvemos, ¿cierto? Yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, para quedar bien con todos y que no me rechacen. Y eso en las redes y en todo lugar. ¿Por qué entramos a estudiar esto? Porque Jesús en muchas ocasiones desafió tremendamente a sus discípulos en medio de una multitud que se acercaba a Él para ser sanado, para ser liberado, para escuchar un buen mensaje. Pero Jesús siempre miraba a los discípulos, fijaba su mirada y les lanzaba tremendos desafíos, al punto que les chocaba y les convertía su mundo al revés. Y de ahí que viene nuestro título de este sermón, El reino al revés. No sé si hasta este punto el Evangelio ha hecho eso en tu vida, que te choca tanto, porque es chocante en muchos aspectos. Nos cuesta
¿no? Confronta nuestro sistema de valores, confronta lo que nos parece es mejor, confronta nuestra niñez, confronta nuestra historia y en un momento dado hasta nos repulsa tanto que uno dice, yo no creo que eso sea cierto. Esa lucha interna con la palabra de Dios, no. Eso que dice ahí, no. No, es que eso es palabra de hombres. No, eso se lo inventaron hace mucho tiempo. Una resistencia a lo que es la Escritura, a lo que es el Evangelio. Y en particular lo que vamos a estudiar hoy, que se ha denominado como el manifiesto cristiano, el manifiesto de los evangélicos. Un manifiesto que aparece también en Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Usted lo conoce, seguro lo habrá escuchado en algún contexto, en alguna homilía o en alguna prédica o en algún YouTube cuando dicen el sermón de la montaña o el sermón del monte. Aquí nos vamos a adentrar a uno similar, más breve, más corto. Algunos sugieren que este sermón que hizo Lucas fue tal vez inspirado en Mateo. Algunos sugieren que de pronto fue el sermón que Jesús más usaba en diferentes contextos y lo escuchó Lucas y lo registró allí, de los que lo escucharon por primera vez. Son 30 versos. Hoy no vamos a entrar en todos los 30 versos. Vamos las próximas semanas a mirar lo que se llama el sermón de la llanura o el sermón del llano. Y le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 6. Vamos a ver los versos 17 al 26. Y le preguntamos al Señor, el Rey, siervo, quien predicó este sermón, ¿cómo es que nosotros hemos de interpretarlo en este tiempo? ¿Cómo es que el cristiano del Rey del Poblado necesita entender este sermón? Y más que entenderlo, ¿cómo lo va a vivir así nos cueste? Dice así el verso 17, capítulo 6. Luego bajó con ellos, recuerdan la semana pasada Federico nos habló sobre los 12 apóstoles que subieron con Jesús y fueron designados como apóstoles. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano, de ahí el término, el sermón del llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo en primer lugar y para que los sanara de sus enfermedades. Los dos objetivos de esta gente era que escuchara a Jesús como el predicador de moda y que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, eso un bonus, un regalo del Señor. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Hasta este punto, muy importante mencionar la misericordia del Señor con el necesitado, con los enfermos, a cada uno sanaba, les hablaba el Evangelio, les hablaba las buenas noticias y también los liberaba de aquellos que estaban endemoniados. Verso 20, y ahí vamos a afirmar nuestro texto. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, es decir, está con todos, los de Judea, Tiro y Sidón, está con los apóstoles, con una multitud de discípulos, y el verso 20 como que ajusta los lentes y dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos. Este mensaje no es excluyente, pero sí el contenido era muy claro que iba para sus discípulos. Todos los demás lo podían escuchar, pero solo los discípulos entenderían de qué se trataba. Y comienza. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa, subraya eso, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo.
Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Yo diría actualizado, cuando todos le den like. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. El reino al revés. ¿Cómo así que el prestigio de esta vida, lo que buscamos todos los días, ser ricos, estar saciados, tener felicidad y ser amados por todo el mundo no es el camino? ¿Cómo así, Jesús, que tú vienes a confrontarnos con este manifiesto que estamos mal? Yo quiero invitarles a pensar en este manifiesto porque es peligroso si uno lo interpreta mal. Es peligroso si uno entra a este capítulo, terminando el 6, y lo interpreta mal. Por un lado, es peligroso que alguien llegue a pensar que sencillamente con esta serie de órdenes que Dios da y que vamos a cumplir, entonces ya estoy bien con Dios. Claro, y si conectamos el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pues bueno, ahí tenemos una lista más extensa. Voy a tratar de cumplir cada una de estas ordenanzas de Dios, estos mandamientos, y entonces como si estuviera subiendo una escalera, ya cuando llegue al último peldaño Dios me va a decir, qué bien, lo lograste, mira cómo te esforzaste y fuiste tremendo, no como los demás. Ese es un gran peligro al entrar en este sermón del llano. Que tú lo consideres como un esfuerzo personal y tú quieras llegar a ganarte el favor de Dios por hacer las cosas que Él te pide. Sencillamente, esta es una lista de cosas por hacer. Tal vez Martín Lutero nos ayude con una expresión. Si ustedes han leído sobre Martín Lutero, el reformador, él muchos años vivió como un sacerdote, pero un sacerdote que creía como monje religioso que su esfuerzo y la observancia de la palabra de Dios lo iba a poner en una relación correcta con Él. Y era muy juicioso y trataba de dedicarse, pero su corazón estaba marchito, su corazón estaba muerto. Y dice lo siguiente Martín Lutero: Cristo no dice nada en este sermón acerca de cómo llegamos a ser cristianos, sino solo acerca de los frutos que pueden darse solamente si uno ha abrazado la gracia en Cristo. Son frutos que pueden darse solamente si uno ha abrazado la gracia en Cristo Jesús. No es un mecanismo para estar bien con Dios. Para nada. Y lo peor del asunto es que estoy hablándole a personas de una sociedad privilegiada. Así tú vengas de un contexto distinto o una extracción distinta. Estoy hablándole a personas que tienen facilidad para movilizarse en la ciudad, facilidad para tener un mercado, o 2, 3, 4, 5 y 6, que tienen facilidad para muchas cosas. Y aunque tú misma digas, no, pero es que yo no soy como el que tiene, tú tienes facilidades si has llegado a esta iglesia, si te estás conectando. Estoy hablándole a personas que sabes que es difícil predicarles el evangelio. Por una sencilla razón, porque son personas bien intencionadas, personas bondadosas, si no, no estarían acá o no estarían conectados, pero que confían en sus bondades,
y en sus buenas intenciones y no en Cristo. El otro extremo, les mencioné los extremos al entrar en este sermón del llano, es para aquellos que tampoco confían en Cristo porque creen que una vez hicieron una oración de fe y ya. Firmamos el contrato y listo, ya. Me quedo sentado como Penélope en un banco del andén, esperando a que llegue el primer tren y que el Señor diga, ven, qué bueno, te quedaste allí esperando. No tuviste que hacer nada, ahí sentadito. ¿Te das cuenta que hay un grupo que puede entrar a este texto diciendo, listo, yo lo voy a hacer, dígame pues? Y así somos los colombianos, por ahí lo han dicho, ¿cierto? A ver, deme el reto. Acá está el reto, el sermón del monte. Vamos a cumplirlo esta semana, amén. Y otros que se sientan, no, lo que pasa es que mi papá es cristiano, mi papá es pastor, mi mamá es misionera. No, yo tengo un trasfondo porque es que a pesar de que nosotros aquí en Colombia tenemos tantos problemas, pues se nos ha hablado de la religión, entonces por eso yo estoy bien con Dios, a mí no me ponga cuentos, y cuando pequeño me bautizaron. O el cristiano que dice, no, yo hice una oración de fe y como creo en Jesús desde esa vez, no tengo nada más que hacer. A mí me han dicho que salvo siempre salvo. Entonces yo me siento ahí a esperar. Pero hermanos, la fe cristiana y este texto que vamos a estudiar en este tiempo no va a tener consuelo para tu vida y para mi vida si no has confiado en Cristo Jesús y sigues confiando cada día en Él. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si Jesús nos puso esto al revés? O más bien, nos demostró que vivimos al revés y Él vino a traer las cosas al derecho. Porque si el gobierno celestial funciona como creemos que funciona, este mundo está al revés. Este mundo elogia lo que no debe elogiar. Este mundo respeta muchas veces lo que no debe respetar. ¿Estamos de acuerdo? Le damos valor y sentido a lo que nuestros ojos ven. Pero el Señor vino a cambiar esto. Y necesitamos entender que el Evangelio no es un esfuerzo como levantarme todos los días a tratar de cumplir las cosas que Dios me dijo y entonces estoy bien con Dios, o quedarme ahí tranquilito diciendo, no, eso va a aparecer así mágicamente porque un día hice una oración o porque voy yendo a tal lugar, ahí me siento y me va a llegar. Le pongo un ejemplo y vamos a ver estas diferentes. ¿Ya vieron ahí cuando habla de pobre y rico? Cuando habla de hambriento y saciado, cuando habla de la persona triste y feliz y cuando habla de la persona que ha sido rechazada y la elogiada. Así funciona nuestro texto, es simétrico, muy específico, es simétrico. Pero para explicarles un poco lo que quiere empujar este texto en nuestras vidas, Jesús se encontró con un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso, si lo recuerdas, está en Juan capítulo 3. Y este hombre elogió a Jesús y le dijo, buen maestro, sabemos que eres un profeta enviado por Dios, porque nadie ha podido hacer las cosas que tú has hecho. Le lanzó un piropo a Jesús. Y Jesús lo que hace es darle respuesta y le dice, mira, tal vez tú has querido cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Tal vez tú has enseñado eso en la sinagoga porque eres un hombre respetado, Nicodemo, pero ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y por qué me tomo el tiempo para explicarles esto? Porque si no entramos en esa realidad, esto se va a convertir en una carga muy pesada para tu vida, si realmente no has nacido de nuevo. Porque Nicodemo tuvo una crisis en su mente, un mundo al revés le llegó y le dijo, necesitas nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y no entendía, ¿cómo así? Necesito meterme nuevamente en el vientre de mi madre
Jesús le dijo, mira, si tú no naces de nuevo, no tendrás parte en el reino de Dios. Y una de las razones por las que la iglesia es tan evidentemente, y me perdonarán esta crítica, ineficaz en el mundo, en Colombia, en Medellín, es porque tenemos hoy en día gente asidua a ir a nuestras reuniones y pastores felices porque otra vez, perdónenme la expresión, llenamos eso de likes, de seguidores, de suscriptores, llenamos iglesias de gente. Y la gran pregunta que puede hacer nuestra sociedad es: ¿por qué tanta gente en ese lugar y tan poquito efecto en la sociedad? Porque déjeme decirle que una masa de humanidad que no ha sido transformada no hace nada. Una masa de humanidad, anhelamos tener un edificio acá, anhelamos poder congregar 1000 personas, gloria a Dios, pero si tenemos 1000 personas sentadas que no han sido transformadas, que no han nacido de nuevo, vamos a ver la misma situación una y otra vez, poco efecto. Poco efecto en el hogar, poco efecto en el trabajo, hermanos, poco efecto con nuestras finanzas, con la visión que tenemos de esta Medellín y de Colombia. Ahora, si tenemos un grupo de personas llenas, la mitad piensa que portándose bien y cumpliendo y haciendo las buenas obras, Dios le va a chulear, ¿cierto? Checklist, ya hice esto. Es ayuno, ayuno. Es dar en un bazar, checklist, checklist. Es diezmo, es hacer esto, es hacer esto, es hacer esto. Y la mitad se queda ahí, pero no pasa nada. En su corazón no pasa nada, es externo. Y la otra mitad se sienta a decir: no, pero es que no hay que hacer nada. A mí me dijeron que esto es por gracia. No hay que hacer nada. No nos metan en el cuento de que tenemos que vivir el evangelio. Eso no. Cristo lo vivió por mí. Yo me siento a esperar a que venga en el próximo tren, sentado en un banco del andén. El reino, al revés, nos cambia. Cuando Jesús comenzó a predicar este sermón, en el verso 20, que les dije, fijó sus lentes y empezó a hablar de lo que llamamos un verdadero discipulado. ¿Quieres entender cómo es un verdadero discipulado? Lo vas a ver aquí en este sermón del monte. Y al buen estilo de los 10 mandamientos, si no te golpea, si no te choca, si no te empieza a decir es que estás mal, es que necesitas cambiar, de nada sirve. Si sencillamente se vuelve un barniz externo para decirle al Señor y a la sociedad: estoy cumpliendo contigo, Dios. Y los demás tienen que verlo, de nada sirve. Así pasó en el Antiguo Testamento. El Señor les dejó los 10 mandamientos. El pueblo de Israel empezó a cumplir externamente y el Señor les denuncia una y otra vez su error, que su corazón está lejos del Señor, aunque sus labios le honran. En Ezequiel el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes necesitan es un nuevo corazón, porque esto debe nacer de adentro hacia afuera. Lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿cuál es este llamado al discipulado verdadero? ¿Qué características entonces debe tener un cristiano genuino? ¿Cómo se supone que deben ser los seguidores de Jesús? Porque si la sal pierde su sabor, y usted entenderá lo que le estoy hablando, y si no lo entiende, acérquese al final, conéctese a profundizando en la prédica, vamos a resolverlo. Pero si la sal pierde su sabor, si somos igual que el mundo, si nosotros como cristianos, si nos reunimos un domingo y hacemos las cosas que hacemos, pero cuando nos desconectamos de esta realidad somos igual o peor que un pagano, ¿qué estamos haciendo, hermanos? En el Sermón del Monte, Jesús dijo esta expresión: no sean como ellos. No sean como ellos.
Cuando oren, no oren como ellos. Cuando den, no den como ellos. Cuando ayunen, ayunen como ellos. Porque está diciendo que el discipulado verdadero tiene esta palabra que quiero que la recuerdes. Hace de los cristianos personas diferentes. Diferentes. ¿Diferentes a quién? ¿Al status quo de la sociedad? No. Diferentes a los que no son seguidores de Jesús. El seguidor es diferente a los que no son seguidores de Jesús. Y eso es lo que ha querido el Señor. Si lo ves en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro y los apóstoles escribieron la diferenciación que era el cristiano. Pedro menciona algo que estudiamos el año pasado: somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esta mañana estábamos estudiando el capítulo de Jeremías en el tiempo de oración y ayuno, que le dice al pueblo de Israel: ustedes están inmersos en una nación pagana, multiplíquense, siembren cosechas, construyan casas, tengan hijos. Oren por la prosperidad de la ciudad en la que los he deportado, porque en su prosperidad ustedes tendrán prosperidad. Pero si lees el texto completo, te darás cuenta que el Señor denuncia que una y otra vez el pueblo de Israel se mimetizó, se metió, se convirtió como las naciones paganas en las que estaba llamado a denunciar y a confrontar. Jesús en este manifiesto nos invita a revisar si nosotros realmente somos seguidores suyos. No de nombre o de palabras o de tweets o de frases bonitas en celulares, sino de verdad en el corazón. Si lo que estamos diciendo realmente lo estamos viviendo. Este anillo. Bueno, mi esposa y yo hemos tenido que cambiar de anillo porque engordamos. Eso significa que somos del segundo grupo que come. Vamos a cumplir 24 años de casados este año. ¿De qué sirve este anillo en la mano si somos infieles? ¿De qué sirve este anillo públicamente si internamente no nos amamos? ¿De qué sirve hacer cosas externas, hermanos, si lo interno está muerto, no tiene vida? De nada sirve. Lo externo tendrá sentido cuando lo interno realmente tenga vida y vida eterna, cuando lo interno sea cambiado, cuando el corazón de piedra, duro, orgulloso, contumaz, egoísta, mezquino, obsceno, cambie. Cuando ese corazón interno cambie, te vas a dar cuenta que lo externo tiene sentido completamente. Te darás cuenta que dar tiene todo el sentido de la vida, que amar a otros, aún a los enemigos, tiene todo el sentido de la vida, que congregarse tiene un sentido sin igual. Y no es para cumplir y que me vea el pastor y que finalmente sepa que sí estoy siendo cristiano. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios? Que tiene estos dos peligros. Por un lado es tan absorbido por la cultura que tiene gente a quien evangelizar, pero no tiene un mensaje que dar. O por otro lado está tan aislado y tan metido en un búnker que tiene mucho que decir del evangelio, pero no tiene a nadie a quien decírselo. El desafío es que seamos capaces de identificarnos con el mundo en su necesidad, pero no en su pecado. Tú sé diferente. Ahora tú me dirás, sí, en mis propias fuerzas lo he intentado hacer. No. Necesitas nacer de nuevo. No hay más. Y eso no lo hace un pastor,
ni un cuerpo de diáconos. Eso no lo hace un lugar bonito como este, eso es una obra del Espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Que este reino al revés confronte tu vida y mi vida. Jesús pone este tema. Hay dos grupos que están escuchando. La multitud que viene de Tiro, Sidón, Jerusalén, Medellín, Antioquia, Girardota, no sé de dónde vengas tú. Y los discípulos. De entrada te digo, para orar en unos momentos, ¿en cuál grupo estás? ¿En cuál grupo estás hoy? ¿Por qué Jesús habló de bendición en la pobreza, el hambre, la tristeza y rechazado? Fácilmente diríamos nosotros aquí en el poblado, bueno, Dios bendiga a los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Qué bueno, que sigan siendo pobres. Gloria a Dios, ya. Ellos están en el reino de Dios. Qué bueno los que tienen hambre, pues que tengan hambre, ¿cierto? Qué bueno los que están sufriendo, porque la Biblia dice que ellos, inclusive si lees el Sermón del Monte, ellos recibirán consolación. No, pues qué bueno que sean rechazados, no que les van a dar su recompensa en los cielos. Claro que sigan así. Hay un elemento interesante con la pobreza. Nosotros que le huimos a ella constantemente. Nos daría pavor pensar que esta sociedad va a quedar en manos de, yo soy zurdo, de una de estas manos y nos van a acabar y tenemos que salir corriendo de este lugar porque se va a acabar todo y el status quo y, perdonen los hermanos venezolanos, otra Venezuela, y algunos venezolanos me dicen, sí, es que vamos tras los mismos pasos. Y me imagino que en el fondo es nuestro deseo desgarrador para no experimentar esa realidad de la pobreza. Pero quiero decirte, como lo describió un autor en el libro Cuando ayudar hace daño, que la pobreza es mucho más grande que sencillamente económica. Está la pobreza referenciada en Génesis 3, la pobreza espiritual. Muchos en el poblado, y perdóname si está viviendo en el poblado, le quiero tocar esta sensibilidad. Somos tan pobres que nos tapamos esa pobreza espiritual con nuestro dinero. Tapamos los problemas de pecado, tapamos los problemas relacionales, tapamos una adicción, tapamos si un hijo tiene un problema de orientación sexual, que es una crisis para mi sociedad, y lo mando a otra ciudad o país, pero lo importante es que nadie se entere que en mi vida están las cosas mal. ¿Por qué? Porque hay pobreza espiritual, él dice en primer lugar. En segundo lugar, hay pobreza de comunidad, en la relación con los demás. El egoísmo es primero, el abuso hacia los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo, les decía la otra vez. Y el abuso hacia los demás. Hay pobreza personal, interna, con nosotros mismos. Algunos nos creemos Dios y otros nos creemos inferiores a los demás. Hay pobreza de mayordomía, que es la que más conocemos. Pereza o adicción al trabajo, materialismo y acumulación. Así que, como diría nuestro Señor en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico. Iglesia, tú dices que eres rico. Eres pobre. Eres pobre. Ven y compra de mí lo que de verdad te va a enriquecer. ¿Qué está diciendo Jesús con estos elementos de nuestra vida que rechazamos y que no les damos valor en la sociedad? Alguien que es pobre no lo tendríamos. Vas a ver en la esquina a alguien que pide un mercado y prefieres cambiar, no, cierra la ventana, no, es que es por el virus. Piénsalo. Si alguien está llorando, no, y que nunca me toque una pérdida como esa. O si alguien está enfrentando rechazo, y escribo rápidamente el rechazo en sus mentes, no es porque te portes mal y porque tienes un corazón amargado y toda la gente dice, uy, no, esta persona mejor no la saludemos porque es amarguita. Un limón es más dulce. No es por eso. Y aquí es donde está el centro de este mensaje. Por su causa. Por la causa de Cristo, la causa del Hijo del Hombre. Dice que recibirán recompensa.
que son bienaventurados todos aquellos que experimenten estas realidades por causa de Jesús. Eso es lo que cambia realmente el paradigma en la mente. No es porque seas pobre per se, porque ya tienes el reino de Dios, o porque estés llorando mucho, o porque estés teniendo hambre, o porque seas rechazado. Es por causa de Jesús. Y cuando examinamos, si no tenemos dinero en el banco por causa de Jesús, si estoy pasando un periodo difícil en mi alacena por causa de Jesús, si he experimentado el rechazo, o estoy en un momento difícil por causa de Jesús, ¿dirías que es por causa de Jesús? Jesús se encontró con un joven rico. Lo estudiaremos más adelante. Está en Lucas y también en Marcos. Y llegó el prospecto que todos querían. Muchacho, no dice bien parecido, pero imaginémoslo bien parecido, al bien parecido que tú creas, según tu generación. Rico. Y le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, le habla de los mandamientos. Sé un hombre así recto. Y dice, mira, todo esto lo he cumplido desde que era pequeño. Mejor dicho, este sí iba más que diácono para pastor. Desde que era pequeño. Jesús dice en Marcos que lo miró y lo amó. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y qué golpe en su corazón. Le volvió el mundo añicos. Porque no aguantó. No aguantó. Seguramente los que lo vieron bajar triste le dirían, no, que ibas a verte con quien es la vida eterna. Y no que estabas tan feliz yendo donde Jesús. Y los discípulos, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Por favor, si este es el mejor prospecto que nos ha llegado en años. Y Jesús lo confronta tan fuerte, pero tan amorosamente para decirle que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque estas cualidades de los ayes que habla Jesús acá, para ir terminando y entrar a la cena, tienen que ver con las confianzas que nosotros tenemos. ¿Tú confías más en el dinero que en Jesús? Y no me digas, no, pastor, no me hagas esa pregunta, yo confío en Jesús. Bueno, en el momento de escasez, ¿qué haces? En el momento en que los números van disminuyendo, en el momento en que pierdes una propiedad, en el momento en que estás mirando, como se está viendo hoy en día, las inversioncitas van bajando. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿A quién buscas? Puede ser que el ayuno de este tiempo, el Señor nos invite a ayunar, el tener tanto dinero para nosotros mismos y no repartirlo para otros. Esa fue la parábola de Jesús para el hombre que hizo graneros y empezó a sembrar tanto y dijo, voy a cosechar tanto y hoy me voy a sentar a descansar y decir todo lo que he hecho. Y le dicen, necio, hoy vienen por tu alma. Porque Jesús mismo marcó ahí que el problema es para el que acumula para sí mismo y no es rico para con Dios. Puede ser que el ayuno en este tiempo sea un ayuno de comida, para que sepas qué significa tener hambre estomacal para tener hambre espiritual. Cristiano, discípulo de Jesús, ¿hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no te abstienes para decir, amo a Jesús más que este trozo de carne?
Puede ser que sea un tiempo de llorar. Estamos llorando nuestras pérdidas, nuestros familiares que han muerto, las finanzas, pero ¿has llorado tu pecado? ¿Has llorado tu pecado, el daño que le hizo a los demás, los quiebres relacionales, las fracturas tan profundas en un hogar y en una iglesia por tu pecado? ¿Lo has llorado? Has experimentado rechazo no por tu carácter amargo, sino porque decides por su causa hablar del Evangelio a pesar de la oposición. Porque decides seguir a Cristo, no volver atrás, no volver atrás, no volver atrás. Yo quiero invitarte a orar para tomar la cena. Seguro regresaremos a estos versos porque son muy densos y como oraba, solo rasgamos la superficie. Pero quiero invitarte a ti que vienes de Tiro, de Sidón, de Sabaneta, de algún barrio del poblado, que te conectas desde otras ciudades y países como hemos visto. Quiero invitarte a que escuches la voz del Señor llamándote a salvación. No a hacer cosas para quedar bien con Él. Llamándote a nacer de nuevo, a experimentar el nuevo nacimiento, que te posibilita ver estos frutos que veremos domingo tras domingo en este sermón, hermoso sermón del llano. Pero a ti, discípulo de Jesús, a los que Jesús llamó, así como la pobreza per se, no del reino de Dios, la riqueza no trae la maldición de Dios. El problema es no ser rico para con Dios y no saber la pobreza espiritual en la que andamos. Reflexiona un momento allí. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y vamos a tomar un momento más hoy porque tomaremos la cena juntos. Abraza a Cristo en esta hora. Recibe a aquel que nos amó, aquel que fue a la cruz, aquel cuya obra es la única valiosa, la que nos podemos sostener en este mundo. Entrega tu vida a Cristo. Así hayas estado en un lugar como este, en la iglesia, o te hayas conectado a muchas páginas de iglesias, y hoy llegaste a esta. El Espíritu te está llamando a ti para que seas un seguidor de Jesús. La única manera de salir de este asunto tan complejo de querer cumplir con nuestras propias obras o no hacer nada es seguir a Jesús. Yo quiero invitarte a ti que vengas a Jesús hoy, que recibas su obra magnífica, pero hoy la necesitas y mañana también y pasado mañana también y hasta el último día que estés en este mundo necesitarás confiar en Jesús. Señor, yo quiero orar por los que tú has llamado a ser discípulos. Aquí, en esta zona de la sociedad, Señor, en la que necesitamos reflexionar si estamos confiando de verdad en ti o en las buenas cosas que hemos hecho, Señor. Te agradezco porque esta iglesia ha visto hombres que son hombres y mujeres que son ricos para
contigo, Señor, han ayudado a comprar esta sede en este proceso. Han financiado el levantamiento de obras, pastores que sirven con todo su ser a esta iglesia y a otras. Pero oramos por discípulos, Señor, que en este tiempo están confiando más en lo que pueden hacer, en lo que tienen, en su saciedad, en el momento que aparenta tristeza, pero en su casa está feliz y tranquilo y que quiere quedar bien con todo el mundo, Señor. Señor, si nuestra vida no está aún en abundancia o en escasez, viviendo para tu causa, de nada sirve, Señor. Pero tampoco sirve si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Tiene que ser en tu poder y en el poder de tu Espíritu. Transfórmanos como iglesia, Señor. Haznos diferentes. Cámbianos, por favor. Cámbianos. Que las reuniones que hacemos, Señor, realmente representen el impacto que estamos teniendo en esta sociedad al ser sal y al ser luz, Señor. Gracias por este manifiesto de tu reino que nos confronta, nos choca, Señor, y nos muestra que tu mundo, que tu reino es muy diferente de lo que vemos aquí todos los días, Señor. Queremos venir a la mesa y celebrarla sabiendo que tú eres nuestro Señor.